Queridos hermanos, el día de hoy continuamos leyendo a San Mateo, aquella parte narrativa que nos habla sobre el sermón de la montaña. Hemos estado escuchando durante esta semana varios textos que nos van ayudando a entender que Jesús trae una nueva propuesta. De hecho, las bienaventuranzas en Mateo 5, del 1 al 12, se dice que es el corazón del Nuevo Testamento. Sería suficiente leer ese texto para entender el proyecto de Jesús. Es un proyecto que nos invita a reconstruir nuestro mundo, un mundo de paz, de armonía, ¿no? El día de hoy vamos a escuchar el Evangelio de San Mateo, del capítulo 6, versículos del 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. En esta ocasión, Jesús enseña a sus discípulos a orar. Es la oración del Padre Nuestro, que todos la conocemos. Por ahí alguien hizo un comentario sobre este texto y recuerdo que decía que la oración del Padre Nuestro es una oración de resistencia ante lo que ofrece el mundo. Es decir, el emperador romano decía que él era el Señor del cielo, de la tierra, ¿no? Él es el que daba el pan, era el dueño de la vida, que te concedía algo de lo que él era dueño. Por eso Jesús enseña a sus discípulos a orar y a reconocer que Dios no es solamente el Señor de la tierra, es también del cielo. Y que en ese caminar en el desierto y en nuestra vida ordinaria, Dios va con nosotros, nos sigue alimentando. Es el Dios de la vida, el Dios cercano que nos va acompañando en nuestro peregrinar, por así decirlo. Y una condición que Jesús enfatiza en este evangelio es que nosotros debemos de perdonar al otro. Perdonar significa olvidar, hacerse pequeño. A mí lo que más me llama la atención durante el sínodo de la Iglesia en África en 2009 es que los obispos llegaron a decir que la víctima es quien debe dar el primer paso hacia la reconciliación. Se debe perdonar. Yo recuerdo que al leer ese documento me molestó mucho porque dije, pues las víctimas merecen compasión, merecerían consuelo, ¿sí? Misericordia, acompañamiento. Sin embargo, los obispos insisten que la víctima es la primera que da el paso hacia el perdón. Y a eso estamos llamados. ¿Por qué? Porque Jesús, estando en la cruz,
toma la iniciativa y Él es el que perdona. Y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y al final de esta oración tan bonita, también se le pide a Dios que no nos deje caer en la tentación. Yo pensaba que era cualquier tipo de tentación. Aquí Jesús se refiere a una gran tentación. La tentación de querer abandonar el proyecto de vida y apoyar el proyecto de muerte. Esa es la tentación permanente. El tomar los caminos cortos para salir adelante, ¿no? Con el mínimo esfuerzo. Creo que lo importante es asumir nuestro mundo, nuestra realidad, con esa esperanza de salir adelante. No cansarnos durante el proceso de transformación de nuestro mundo. No caer en la tentación de querer resolver las cosas de una manera inmediata. Tenemos que ser pacientes, pero tenemos que trabajar desencadenando varios procesos que nos lleven precisamente a permanecer siempre del lado del proyecto de la vida, del lado del proyecto de Dios, nos vaya bien o nos esté yendo mal. Esa es una actitud que aprendemos también de María. Dice el Papa Francisco que María es la única lámpara encendida en la oscuridad del Viernes Santo, aguardando el mañana de Dios, la resurrección. María está muy lejos de su comunidad de Nazaret. María está triste, está sola. Han sepultado a Jesús. Ella pudo haber renegado y decir, el ángel me engañó. Pudo haber corrido y haber renegado de Dios. ¿Por qué no lo bajaste de la cruz cuando Él te estaba suplicando? Padre, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, María la vemos que llora, María la dolorosa. Y ella llora en la esperanza, como diciendo, no entiendo lo que está pasando, pero Dios sabe lo que está haciendo. Y se da cuenta que Dios no abandona a su Hijo. Está frente a la cruz, esperando que el Hijo entregue su vida, porque esa fue su decisión en Getsemaní. Dios respeta esa decisión del Hijo y lo recibe en sus brazos, como todo un padre recibe a sus hijos. Eso le basta. Y María se va a alegrar cuando le avisan que Jesús ha resucitado, que Jesús está vivo. Y ella se convierte en discípula misionera de Jesús. La vemos trabajando con la comunidad, orando con ellos. La vemos tratando de implementar el proyecto de Jesús, hacer de aquel proyecto una iglesia, un pueblo peregrino en la esperanza, un pueblo que va siendo guiado por Dios. Es el nuevo pueblo de Israel. Que esta oración del Padre Nuestro, que tanto nosotros la repetimos durante las celebraciones, en nuestra casa, en nuestros trabajos, que tenga un significado nuevo para nosotros, que continuemos viendo a Dios como aquel Padre providente, que continuemos apostando por el proyecto de Dios, el proyecto que es vida, y que no caigamos en la tentación de abandonar este proyecto y apoyar proyectos de muerte, de dolor. Que el Señor nos perdone y que tengamos esa capacidad de perdonar a nuestros hermanos, para que juntos hagamos un mundo mucho más humano, un mundo fraterno,
un mundo de paz, un mundo donde reine Dios, donde nosotros seamos participantes activos, donde seamos colaboradores junto con Dios, donde caminemos juntos y en la presencia de Dios. Que Dios los bendiga mucho.